Bienvenidos sean todos a nuestro canal. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre el calor latente y calor sensible. ¿Qué quieren decir estos dos conceptos? ¿Cómo se relacionan entre sí? ¿Cómo se relacionan con la temperatura, los enlaces covalentes y demás? Así que espero que este video les pueda servir mucho. Primero estaremos viendo lo que es el calor sensible. El calor sensible es aquel tipo de calor que es capaz de aumentar la temperatura de un cuerpo, pero no cambiar su estado de agregación. Quiere decir que un vaso de agua, por ejemplo, que está en estado líquido, puede aumentar su temperatura si le aplicamos más calor, pero no pasa, no lo suficiente, no se le aplica el suficiente calor para que pase a estado gaseoso. Por otro lado tenemos el calor latente. En este tipo de calor, cuando aplicamos, valga la redundancia, calor a un objeto, empieza a cambiar su estado de agregación, como cuando el agua empieza a hervir o a evaporizarse y entonces cambia su estado de agregación. En este tipo de calor la temperatura del cuerpo se mantiene constante. Lo que empieza a cambiar son las estructuras internas de las moléculas del cuerpo. Bien, en este punto tenemos un diagrama de temperatura entalpía. En este diagrama se relacionan en el eje horizontal la entalpía, que no es más que el calor que se le puede aplicar a un cuerpo, y la temperatura que tiene ese cuerpo a medida que se le va aplicando calor. Entonces, suponiendo que tenemos un cuerpo, por ejemplo, de agua en estado sólido, dígase hielo, a menos 60 grados Celsius, podemos notar que si empezamos a aplicar calor a este cuerpo, aplicar, la temperatura de ese cuerpo, de ese hielo, va a empezar a aumentar. Bien, o sea, aumentar esa temperatura. Entonces, una vez que el cuerpo ha alcanzado a esa temperatura que permitió, o este calor que permitió que hubiera un cambio de temperatura, le llamamos calor sensible. Luego de que la temperatura del cuerpo ha llegado a los 0 grados Celsius, ¿qué pasa? Seguimos aplicando calor, pero vemos que en este punto la temperatura se mantiene constante. Esto es porque el 0 grados Celsius es el punto de fusión del agua, entonces en este punto el agua está pasando de estado sólido a líquido, así que a pesar de que le aplicamos más calor, el cuerpo no aumenta su temperatura. Luego que seguimos aumentando calor a este cuerpo que ya ha pasado de estado sólido a estado líquido, entonces empieza nuevamente a aumentar la temperatura del mismo. Aquí luego nuevamente tenemos calor sensible. Se le suministra calor al cuerpo y la temperatura aumenta. Y al llegar a los 100 grados Celsius, el agua en estado líquido empieza a evaporizarse, o sea, empieza a hervir. Esto hace que la temperatura se mantenga constante en ese punto y que simplemente cambie el estado de agregación del cuerpo. Es importante aclarar que hay dos tipos de calor latente. Primero está el calor latente de fusión, que es el que permite que el cuerpo pase de estado sólido a estado líquido, como vimos en este ejemplo donde el hielo se derrite. Y también está el calor latente de vaporización, donde el cuerpo pasa de estado líquido a estado gaseoso. En este punto nos preguntamos, ¿cómo es posible que al aplicar más calor a un objeto su temperatura no cambie y que sí cambie su estado y que se mantenga constante a pesar que cambie su estado de agregación? Esto se explica primero porque el calor es un tipo de energía. Entonces, cuando le aplicamos energía a un cuerpo, digamos que su estructura interna empieza a cambiar de una forma u otra. La mayoría de enlaces, principalmente presentes, por ejemplo, en el agua líquida, están formados por enlaces covalentes. Esto quiere decir que, o como ya sabemos, esos enlaces son muy débiles. Por lo tanto, al aumentar o seguir aplicando calor a esos cuerpos, estos enlaces empiezan a romperse. Por ejemplo, aquí tenemos una representación de dichos enlaces, cómo mantienen unidos las moléculas, y al aplicar calor
vemos cómo estos enlaces se van debilitando. Consecuentemente, el resultado es que esos enlaces se vayan rompiendo y que por lo tanto las moléculas se vayan separando, tal como se ve aquí. Ahora podemos ver los diferentes cambios en los estados de agregación de la materia y cómo se encuentra su estructura interna. Por ejemplo, en estado sólido, las moléculas se encuentran muy rígidas y casi inmóviles entre sí. En estado líquido, aunque las moléculas se encuentran juntas, sí hay cierto nivel de movimiento entre ellas. Y en estado gaseoso, las moléculas prácticamente se mueven libremente. Es importante aclarar que podemos aplicar calor en forma de calor latente a un cuerpo hasta llevarlo a su estado plasmático, pero es difícil que se encuentre la energía suficiente para ello, debido a que tendríamos que conseguir un nivel de energía comparable con el del Sol que tiene para mantenerse a sí mismo. Gracias por estar en este video, esperamos que les haya servido de mucho y que hayan podido entender lo que hemos explicado aquí. Esperen más videos en este canal. Bye.